revista informativa Democracia. 9:10. Bueno, los caballeros del régimen están buscando el equilibrio de las finanzas públicas, con una priorización de objetivo estratégico como que sin eso se acaba la nación, se acaba el país, se acaba la sociedad ecuatoriana. Mientras yo tenga equilibrio, dice el presidente, para mis gastos, para mis obligaciones, para mantener mi burocracia propia, ideológicamente distinta a las demás, yo tengo que tener asegurada mis rentas y mis alícuotas de participación absolutamente de todos los negocios y emprendimientos que realicen incluso los particulares, Permítame que cuando vamos a debatir el tema económico enredado incluso en cifras de cálculos, lo entiendo por qué, lo entendemos por qué. Los limitaditos entendemos por qué todas estas cosas. Ahora, lo que ocurre es que hay circunstancias terribles para asociaciones como esta que coordina y que asesora el señor Jorge Ceballos, que tiene la bondad de acompañarnos por invitación de la estación. Él representa la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Es el gremio más afectado este mismo instante. Y vale la pena que demos una premisa del vértigo de la economía, como hace bien en titular el diario El Expreso, acogiendo lo que más o menos en una docena de sectores productivos seguramente está ocurriendo. El que usted coordina debe ser mucho más grande el ámbito de emprendedores. ¿Nos podría dar una idea de qué estamos hablando en cuanto a protagonistas de esta suerte, de esta mala suerte que les tiene a ustedes al borde de cerrar las fábricas, de cerrar las factorías, los pequeños emprendimientos, la mediana actividad económica, que es la que en los últimos años ha gestado en este modelo gastador la mayor cantidad de puestos de trabajo, de empleo? Ese es el mérito precisamente de este gremio. Yo le agradezco mucho por haber aceptado esta invitación, Jorge, y tenga la bondad, lo que quiera explicarle a la ciudadanía, estamos para escucharle. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a la radioaudiencia. En primer lugar, quiero destacar la importancia del sector agroalimentario para la economía del país. Estamos hablando del sector más importante de lo que es la manufactura. Somos el 42% del PIB manufacturero de este país y jugamos un rol fundamental en la economía y en el desarrollo social de la nación. Recordemos que en manos nuestras está la alimentación de la ciudadanía, ¿no? ¿Y el efecto multiplicador? Por supuesto, es un efecto que va desde el campo, desde la misma siembra de alimentos, hasta toda la parte de procesación, de procesamiento de alimentos y bebidas, y la parte de distribución. ¿Qué pasa con esta cadena de sectores? Estamos muy preocupados por la reforma, puesto que se incrementa excesivamente un impuesto que hemos venido pagando los últimos años. Se habla de 25 centavos el litro para las bebidas gaseosas, un hecho que ha sido aumentado para otras bebidas que contienen azúcar por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Pero aparentemente es un impuesto bajo, pero si uno compara con el impuesto que ya se tiene, las bebidas gaseosas pagan ya un 10% de IVA, además del ICE que pagan todos los productos, ya se paga un impuesto particular a los consumos especiales de 10%, que equivale aproximadamente a 6 centavos el litro. Entonces estamos hablando de un aumento sumamente grande, de 6 centavos a 25 centavos por litro, pero con efectos sumamente grandes en toda la cadena productiva. Se estima que con este incremento las ventas se reduzcan entre el 39 y 40%. Y esto equivale también... ¿Cuáles son los agentes comerciales que sufrirían el impacto?
Los tenderos para comenzar, pues, ¿no? Tenemos 160,000 puntos de venta, de los cuales 120,000 son entre medianos y pequeños, y nosotros vemos que 22,000 de los puntos de venta, los más pequeños, las tienditas de barrio, que dependen en gran medida de las ventas de estos productos, se verían afectadas y en riesgo de que su negocio no sea viable. Tenemos afectación también al inicio de la cadena en el cultivo de caña, producción de azúcar, en los cuales, según datos de la misma Federación de Industriales de Azucareros, 1,200 empleos están en riesgo de ser perdidos por la contracción de la demanda de azúcar, puesto que las industrias tienen que comprar menos al tener menor demanda, ¿no? ¿Quiénes más resultan afectados en generación de empleo, por ejemplo? Tenemos el cierre se produciría, para comenzar, ¿en qué sectores, Jorge? Bueno, tenemos una afectación directa a los fabricantes. Estamos hablando de que alrededor de 2.500 empleos Ellas serían en la las fabricación. primeras víctimas, se quedarían sin acción. Alrededor de 2.500 empleos estarían en riesgo ahí. Como le digo, esto va a lo largo de toda la cadena, proveedores de envases, de etiquetas, transportistas, centros de distribución y finalmente los tenderos. 22,000 tenderos estamos hablando de si uno pone, son alrededor de 4 dependientes por cada familia. Unos 90,000 actores, ¿no? Así es. Han coincidido en nuestras estimaciones tanto los ingenios azucareros como la Asociación de Tenderos. La Asociación de Tenderos estuvo en asamblea exponiendo su gran preocupación. Ellos hablan de 100,000 familias que corren riesgo de que su negocio sea seriamente afectado por esto, en un contrasentido. Es muy poco lo que se gana frente al enorme daño en términos productivos y sociales que se genera. El problema es que en la asamblea solamente hay actores bastante serviles, obedientes, más bien lo segundo, hiperobedientes, ideológicamente obedientes. Para ellos es una consigna, esto tenemos que aprobar, y no preguntes por qué, ni a quién perjudicas. Si esto ordena la Plaza de la Independencia, pues eso hay que cumplirle a cabalidad. ¿Ustedes no han realizado algún tipo de gestiones con el propio régimen, con los ministros del Frente Económico, con los que han calculado y muy mal los impactos que esto va en contra de ellos mismos y de su perfil ideológico? Porque eso no toman en cuenta, ¿no? Es un club, es una sociedad. Yo creo que el AUCA se queda pequeñito frente a lo que, cómo ellos conciben, digamos, el negocio de gobernar un país perdido en los laureles. A mí me da mucha pena de que la gente de clase media, la gente instruida, todavía no ocupe el lugar que este momento debe estar ocupando para defender a una nación que está siendo tan estropeada con ideas que como la que usted nos está precisando, solo va a traer desempleo, desmotivación, corajes y pobreza, mucha pobreza. Esto es el colmo. Tenga la bondad. Que le preguntaba, ¿quiénes más dentro de esta cadena resultan afectados? Y si ha hecho alguna conexión su coordinadora para efectos de hacer entrar en razón a los 100 que votan a favor de estas leyes en el Congreso. Por supuesto, hemos hecho múltiples gestiones, de lo cual ha quedado claro que no se midió el impacto que iba a tener en términos productivos. Hubo un interés recaudatorio netamente y efectivamente, inclusive el Ministerio de Industrias presentó impactos de la medida y coincide en gran medida con nuestras estimaciones. Es decir, aquí solo se vio la necesidad fiscal y se desconoce claramente cuál es la realidad productiva y cuál es el encadenamiento que mantienen sectores productivos. Estamos hablando de que se trata de pintar el tema como un tema de salud. Nada más lejos de la realidad. Ajá. Apenas el 2.9% de la ingesta de carbohidratos proviene del consumo de bebidas azucaradas. Aquí, para tratar un problema de malos hábitos alimenticios, de falta de una dieta... Esos son datos, esos son datos de la encuesta de salud y nutrición del propio gobierno. Es decir, de hábitos de consumo erróneos, de una dieta desbalanceada, de falta de actividad física, se quiere tratar de solucionar atacando apenas al 2.9% del consumo de carbohidratos. Si uno va a todo el consumo calórico, apenas el 4.9% proviene del total de ingesta de azúcar. Entonces, el problema no va por salud. Y si vamos más allá, el proyecto no distingue entre productos libres de calorías y productos con alto contenido de azúcar.
Entonces, es un argumento falaz el hecho de que esto sea un tema de salud. ¿Y ustedes cómo van a encontrar una salida para sobrevivir? ¿O definitivamente usted esta mañana ya advierte que el colapso se viene? Porque Hemos hecho múltiples gestiones, estuvimos ante la comisión presentando todos estos impactos, todo lo que pasaría. Nos hemos reunido con múltiples autoridades del Frente Económico y del Frente ¿cuál Productivo. es la más racionalita, como dicen Bueno, aparentemente, nuestros padres, ¿no? aparentemente hay un asambleísta del Bloque de País, miembro de la comisión, que comprende que si es que se quiere atacar un tema de consumo de azúcar, tiene que hacerse una cosa gradual y que evidentemente no puede ser una cosa tan drástica que perjudique a un sector productivo. Recordemos que estamos en una época de recesión, una época en baja de baja de la producción, baja del consumo, y estamos poniéndole más trabas aún a que en vez de produzcamos. generar estímulos, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros debemos dinamizar la actividad productiva, estamos impulsando medidas que van completamente en sentido contrario. Jorge, muchas gracias por su Gracias, generosa Gonzalo, por su presencia. Había necesidad de darle a conocer también lo que ocurre en un sector que, como tantos los que ha analizado el ex concejal de Quito y distinguido actor ecuatoriano en materia política, en materia también de emprendimientos, de asesoría, y un hombre que ve con claridad lo que está ocurriendo con la economía ecuatoriana. Fabricio, tenga la bondad, ¿qué le inquieta a usted de todo lo que está ocurriéndole al Ecuador? Fabricio Villamar, en Cadena Democracia. Gonzalito, amigos, amigas, qué gusto poder saludarles. Mi preocupación es que, si bien Jorge hace un enfoque bastante claro de cuál podría ser la afectación a los alimentos y bebidas, yo creo que hay que tener mucho ojo en cómo abordamos el tema. El impuesto a las colas, a los tabacos o a las cervezas es la vaselina, es la envoltura, es el celofán en el que viene envuelto el purgante. Me parece que es mucho más importante que nosotros enfoquemos qué es lo que hay atrás de todo esto. Pero hagamos un recuento histórico, Gonzalo. En el 2008 nos pusieron a debatir sobre el derecho a la satisfacción sexual, o si es que se cambiaba el formato del escudo nacional de la República. Nos pusieron a debatir sobre el amayuya, amaquilla, amashúa, ¿ya? Y ha habido un montón de quillas, de shúas en el gobierno también. Entonces, nosotros nos habíamos quedado solamente en una parte de la discusión. En el 2011 nos pusieron... En el 2011 nos pusieron a debatir sobre los toros, cuando realmente lo importante estaba en la metida de mano a la justicia. En el 2015 nos pusieron a debatir sobre el tema de la reelección indefinida, cuando realmente lo que estaba en juego era quitarle competencias a la Contraloría, quitarle competencias a los municipios, sacarles la competencia de la educación y de la salud, por ejemplo. Por usted estos recuerdos. ¿Y por qué me parece que es importante que tengamos ¿Para esto qué claro? era esto? Porque si bien es muy necesario que discutamos sobre la probable afectación a los sectores de los alimentos y de las bebidas, en mi caso, y permítame que me vaya a concretar en uno solo de los temas, Jaime será mucho más técnico en el análisis de los números, a mí me preocupa una sola cosa. ¿Cómo este gobierno ha sido nefasto? Como el administrador temporal del Ecuador, de la red pública, ha sido nefasto con la capital de la República. ¿Cómo comprueba esto? ¿Y nefasto en qué? Con Quito. Le voy a hacer algunas referencias que me parecía que son... Precisiones, más bien. Sí, me parecía que eran necesarias. El proyecto de ley se plantea la posibilidad de que desde el Ejecutivo se disminuya hasta el 15% de los presupuestos de los municipios, de los consejos provinciales, de los gobiernos parroquiales. En el caso de Quito, en este momento, esa reducción sería de aproximadamente 45.6 millones de dólares. Pero esto hay que tomarlo con referencia a cuánto es lo que Quito está entregando. Usted me había oído en los años anteriores, yo le venía diciendo que Quito venía aportando el 51% del total de impuestos que se recaudan en el Ecuador, el 52%. Este año ya llegamos al 54%. Seguimos siendo los primeros. Nosotros somos los más grandes contribuyentes al Estado central. Este año nosotros entregamos
6.110 millones de dólares como ciudad, ni siquiera como provincia. Pero podemos hacer un comparativo. ¿Como distrito, dice usted? Como distrito metropolitano de Quito, nosotros entregamos 6.110 millones de dólares, Guayaquil 3.272, Manta 76 millones, Cuenca 478 millones, ¿ya? Pero desde el Estado Central nosotros, ¿qué es lo que recibimos? ¿Ya? Menos del 1% del presupuesto general del Estado, la pérdida de las competencias, ¿ya? Y que me parece que esto merece un análisis suficientemente profundo, Gonzalo, amigos y amigas. Si es que nos ponemos a esperar que de la crisis nos saque el administrador temporal del Estado, estamos completamente equivocados. De la crisis nos sacamos los ecuatorianos. De la crisis del 99 y del 2000, cierto es que hay que agradecer a las personas que salieron del país y nos mandaban remesas. Pero quienes sacamos a este país de la crisis fuimos los que tuvimos la valentía de quedarnos en este país y trabajar y producir y sacar esto adelante. Si nos sentamos a esperar que el presidente de la República nos saque adelante, estamos completamente equivocados. La segunda cosa que yo le quiero mencionar, Gonzalo, es en dónde se va a sentir más la crisis. La crisis se va a sentir mucho más en las ciudades. Es acá a donde van a venir los mendigos. Cuando haya un desempleado en el sector público o en el sector privado, en el espacio público, usted va a sentir la presión del desempleo. Cuando alguien deje su trabajo en el sector público y lo primero que haga es, con la plata que tuvo todos estos años y se compró un carro, lo va a poner a funcionar de taxi. Cuando alguien se quede sin trabajo, esa presión usted la va a tener en el espacio público de las grandes ciudades. Y en términos de seguridad, yo creo que buena parte de la gente que venga en desespero a encontrar algo con qué mantener a su hogar que queda abandonado en el campo. Pero por supuesto. Por A o B circunstancias, lo que van a buscar es graduarse en el instituto delincuencial que puede surgir en la capital de la República. Yo esperaría... Acá vienen a buscar trabajo, pero si no encuentran trabajo, créame, Fabricio, que la vida, el perfil de vida de las gentes, sus valores, en fin, su dignidad que la admiramos siempre, la gente del campo es tan buena, pero viene acá y ya no regresa por vergüenza incluso, no regresa y se queda aquí. Yo le puedo dar un par de datos que me parecen ¿Qué es que lo son que va a pasar con importantes. esa gente, digo yo? En primer lugar, hay que estar preparados porque la pobreza la vamos a sentir en las grandes ciudades. Y nosotros tenemos que sacar adelante al país entero. Eso es lo que se viene. En el caso de Quito, ya que usted ha hecho una reflexión respecto de la pobreza y del campo, esta es una ciudad que está constituida en mucho por chagras. Yo soy hijo de chagras. Estoy sentado al lado de distinguido chagra. Así es. Y si es que usted regresa a ver dos generaciones atrás, ¿ya? Es bastante probable que en nuestras familias nosotros tengamos historias de pobreza. Desde luego. Esta es una ciudad absolutamente democrática que nos ha permitido a nuestras familias en el tiempo progresar, sacar adelante nuestras familias y las de nuestros generosa urbe. ¿Por dónde salió esto? Así es. ¿Pero por qué? Porque en 4 kilómetros la ciudad de Quito tiene concentrado la capacidad educativa más grande del país. Entonces no se extrañe que seamos la potencia económica que más contribuye, a pesar de no ser la de mayor población en el país. Nosotros aportamos el 54% de los impuestos. No somos la mayor población del país, pero tenemos que agradecerle esto a la educación. En 4 kilómetros nosotros tenemos a la Universidad Central, a la UTE, a la Católica, a una parte de la UDLA, a la Politécnica y a la Universidad Salesiana. Esta es la ciudad educadora por excelencia. ¿Dónde nos ha golpeado el administrador temporal del Estado? En la educación. Cuando yo le digo que el presidente de la República ha sido tacaño con Quito, hago precisamente referencia a esto. Porque el desarrollo de esta ciudad y para salir de la crisis no va a venir de Taita Rafael, pues. De la crisis nos vamos a sacar los ecuatorianos que estamos trabajando aquí. Y una última reflexión pequeñita. No resulta Gonzalo. mal agradecido, según el señor presidente de la República, Fabricio,
el instante en que le saquen cara a Yachay. Ese es precisamente el conflicto, ¿ya? Porque esta ciudad tenía todas las posibilidades para convertirse, siendo ya lo que es el polo educativo, el polo de preparación, el polo de desarrollo económico. La educación está íntimamente ligada a la capacidad productiva y al desarrollo económico. Si usted le ataca a la capacidad educativa de esta ciudad, está atacándole el futuro económico de esta ciudad. Eso es lo que ha sido Rafael Vicente. Pero déjeme hacer una última reflexión. Perdón. Usted le acusa al presidente que ha hecho de adrede ese ataque para reducir el nivel de... En esto se peca por acción o se peca por omisión. En la práctica, la parte más grave de esto es que casi el 80% de los representantes de Pichincha en la Asamblea son de Alianza País. No son de Pichincha, son de Alianza País. Usted no le ha visto a un asambleísta de Alianza País peleando por este territorio, defendiendo los recursos para este territorio. El año pasado, Gonzalo, el Estado Central le dio a Quito 339 millones de dólares. Este año le bajó a 304, a pesar de que nosotros subimos las aportaciones. ¿Ya? No es el caso de otras ciudades en donde han subido las aportaciones y está bien. Esta es una ciudad, además de generosa, solidaria. Y nos queremos contentar con lo que pasa en el resto del país. Pero si usted tiene que preocuparse por los suyos y por lo que se viene, usted necesita un gran pacto aquí. Vea, Gonzalo, hay dos formas de salir de lo que nos ha pasado en estos 10 años. O salimos con odios, con resentimientos, con venganza y Dios no quiera con muertos, o salimos con un gran acuerdo nacional que nos permita buscar la liazón, la unidad entre el gobierno central, los municipios y las prefecturas para poder desarrollar económicamente el país. Prefecturas, a propósito, ¿qué será del prefecto que tiene que ser el encargado del desarrollo económico de la provincia? Para el prefecto lo único que pasa en Pichincha es la línea equinoccial, y como la línea equinoccial es imaginaria, para el prefecto en Pichincha no pasa nada. Entonces resulta que aquí hay que poner los puntos sobre las IES y atribuir las responsabilidades a quienes han causado la debacle su económica. Bien ganada. O sea, apoya la gente de Quito lo ha apoyado permanentemente al señor Baroja, pero él dice no ha reciprocado en acciones. Más le ha importado el tema seguramente de coherencia ideológica. Está tan dedicado a su función de hincha del partido de gobierno que ha descuidado completamente para lo que se le eligió. Y es para poder gobernar la provincia. Okay. Francisco Alarcón, decía mi querido Jaime, economista Jaime Carrera, saludándole con el aprecio y el respeto de siempre. Francisco Alarcón, el presidente de la Cámara de Industriales de la provincia del Guayas, el hombre que conoce a ciencia cierta los niveles de desarrollo de Guayaquil en materia de industrias instaladas y por instalarse. Un gran señor, ingeniero Francisco Alarcón. Él dice que en los últimos años se ha realizado, compañero, se han realizado 13 reformas, entre reformas tributarias, entre reformas laborales. Y él, no obstante, menciona que en Guayaquil se ha agudizado la crisis, y en todo el país, dice él, y reconoce, admite que se ha agudizado la crisis precisamente por estos cambios, a veces repentinos, y a veces que han respondido a necesidades de dinero de la caja fiscal, que es como una especie de acumulado que maneja el gobierno, con un celo terrible, con un celo impresionantemente a que no le falte dinero para cumplir con lo que son fortalezas electorales y células que amplían, digamos, el entorno de adhesión al partido de gobierno. Eso es lo que encanta al movimiento Alianza País. ¿No es cierto? Lo nuestro, pero lo de ellos, no lo del resto. Esto, por ejemplo, le hace pensar a usted lo que los guayaquileños dicen de lo suyo
Y aquí en Quito, en cambio, existe una orfandad terrible en cuanto a un gran consenso que impulse, digamos, el voto virulento de la quiteñidad en favor de su urbe. Me da la impresión de que en ese sentido los quiteños no están cumpliendo con su tierra. Estamos ante un Estado que nada le alcanza. ¿Cómo se puede decir que llevamos 4 años o 3 años con reglas del juego estables cuando vemos que ha habido 13 reformas tributarias a lo largo de 9 años, más de una por año? Y eso las reformas legales, porque cambios normativos en la manera como se calculan o hay que reportar los tributos ha habido muchos. Cambios laborales, ha habido 2 en los últimos, en el último año, menos de un año ha habido 2 reformas laborales durísimas. Entonces, lo que venimos haciendo con esto, más las medidas restrictivas al comercio, las salvaguardias, más todo el encarecimiento y pérdida de competitividad del sector privado, es profundizar y agudizar la crisis. La contracción. Esta última medida no va a ser la excepción. Esta última medida no va a ser la excepción, sino que además se va a regar a sectores muy populares y muy masivos como son las tiendas. Hay 130.000 lugares de expendio de gaseosas y cervezas que van a haber contraído sus negocios. Es decir, se va a regar la crisis de una manera sumamente fuerte. Exa FM. ¿Cómo está la economía fiscal? ¿Qué es lo que usted, le dijera con sano orgullo, qué es lo que usted aspira? Porque yo sé la respuesta que nos otorgaría. Y todos, cuánto aspiraríamos, no solamente de la economía capitalina, sino de la economía del país, porque ese es el enfoque que usted siempre acostumbra a realizar. Y por eso mi empeño en traerlo siempre, Jaime. Pero hoy sí que estoy pensando distinto. No veo que tengamos a través del correísmo la posibilidad de sanear esta crisis. He llegado a ese convencimiento. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué le dicen los números y las estadísticas tan controvertidas o mal calculadas? Usted es el rey para eso, Jaime. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias a la invitación. Buenos días a la audiencia, Jorge, Fabricio. Más allá de los números que se digan, Gonzalo, el tema es de conducción económica del país. Y yo creo que vale tener una visión de América Latina y de los modelos económicos. Incluso los países petroleros y no petroleros. Vea usted, México es un país petrolero, ¿no? Pero tiene una conducción económica abierta a los mercados, a la inversión, un gasto público la mitad de lo que tiene el Ecuador, y tiene otra concepción de la economía. México va a crecer este año cerca del 3%, lo mismo el próximo. Un país petrolero. Colombia también depende bastante del petróleo y tiene una concepción económica parecida a la mexicana. Apertura a los mercados. Estaban con 1.100.000 barriles día. Sí. Los colombianos, digo. Y tiene apertura a los mercados, a la inversión, estabilidad en la economía, un gasto público razonable y va a crecer entre el 2 y 3%. Usted tiene en el otro ámbito países dolarizados. Panamá va a crecer más del 6%. Es una economía abierta a los mercados, a la inversión, con responsabilidades económicas y fiscales. El otro país dolarizado, Venezuela, es El Salvador. Una economía abierta que ha firmado acuerdos comerciales, atrae inversión, tiene responsabilidades económicas, fiscales, va a crecer más allá del 2 y 3%. ¿Qué países en América Latina están en la orilla de la depresión? Brasil, Sí. Argentina, Venezuela, Ecuador. ¿Cuál ha sido la visión de estos países? Más gasto público, pocas responsabilidades fiscales, pocas responsabilidades económicas, países cerrados a la inversión y al comercio. ¿Y cuál es la consecuencia? De crecimiento de la economía, más pobreza, más desigualdad, ingobernabilidad. Vea el caso de Brasil, vea el caso de Venezuela.
Argentina ha dado ya un viraje a su política económica y el próximo año va a crecer. Y allí tenemos Ecuador. Entonces, el problema del Ecuador es la visión económica de estos últimos años, lamentablemente para el país. Y usted decía algo muy cierto, Gonzalo. Es imposible que en este momento el Ecuador o el gobierno dé un viraje a su economía. Lo que debería hacer por responsabilidad es tratar de minimizar los costos de esta crisis económica, que es realmente severa. Ahora, mirando cifras, en el tema fiscal, usted recordará, Gonzalo, que aquí lo dijimos cuando presentaron el presupuesto de este año, que el déficit que aprobó la Asamblea no era 2.500 millones, sino 4.000 millones de dólares, y que habían sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos. Luego dijimos que si a eso agregábamos deudas, bonos, certificados de tesorería, las necesidades de financiamiento eran mucho mayores a los 6.600 millones que decía el gobierno. Y también decíamos que eso era imposible de financiar en este año. Y han transcurrido 3 meses y más, y los resultados están allí. Las recaudaciones vienen decreciendo desde agosto del año anterior, tanto el IVA como el impuesto a la renta. La economía viene creciendo cada vez menos desde el 2011, desde el 7,9 hasta lo que dice el gobierno que el año anterior ha crecido 0,3, lo cual siembra dudas porque el entorno económico dice todo lo contrario. En el tema fiscal, si uno mira, si el país recortara a lo que está obligado a hacer, recortara el gasto en alrededor de unos 3.000 y más de millones de dólares en este año, debido a que los ingresos van a caer más de 3.000 millones de dólares en este año, por todo lo que se ha dicho, sobreestimación de crecimiento, y debido a todo el entorno económico, a la baja de las importaciones y otros factores, aún con ese recorte del gasto público, el déficit en este año va a ser más allá de los 5.000 millones de dólares en el tema fiscal. Y las posibilidades de que el gobierno financie ese déficit y una brecha fiscal importante son realmente limitadas. ¿Qué es lo que se ha conseguido hasta el momento? 970 millones de dólares en enero a condiciones mucho más onerosas. Miren que ese préstamo es a 5 años, sin años de gracia, pago de un interés por encima del 6% y pago de amortizaciones de intereses trimestralmente en este año. Incluso se ha acudido a un préstamo del FLAR de liquidez a 90 días por 156 millones, algo que nunca se había visto. Otra manera antes, de calificar, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta a este panorama fiscal? Perdone, sí, porque es un paréntesis sí, muy importante. El ministro coordinador de Economía sacaba pecho hace contadas horas en una improvisada intervención, refiriendo a que son tan fantásticos los mercados que al Ecuador le prestan cualquier cantidad de dinero, que la gestión de endeudamiento del país ha sido súper exitosa. ¿Qué opina usted, Jaime? Perdón. A ver, el Ecuador, hagamos un recuento porque la crisis que vive el Ecuador, el detonante son la baja del precio del petróleo, pero esto ya viene gestándose desde antes. Sí. Recuerden que en el 2009 ya bajó el precio del petróleo, ¿no? Y allí ya comenzaron los préstamos chinos y las ventas anticipadas de petróleo. Que es lo peor que nos ha ocurrido. Y recuerde que luego, en el 2014, se hizo un préstamo a Goldman Sachs con colateral del oro. Uh-huh. Esas ya fueron señales adversas para la economía. Recuerde usted que luego se colocaron bonos
en los mercados internacionales, 2.000 millones de dólares, al 8,5% de interés. También una señal inadecuada para la economía. El año anterior se colocaron 1.500 millones de dólares en bonos, al 10,5% de interés. Otra señal inadecuada para la economía. Luego se compró bonos del Estado para financiar el gasto con la Reserva Internacional, monto que hoy está en casi 2.500 millones de dólares. Otra señal inadecuada para la economía. Luego, al Seguro Social no se le pagó el 40% de las pensiones, más de 1.000 millones de dólares. Otra señal de desconfianza para la economía. Se han colocado certificados de tesorería de corto plazo que se dice que no son deuda, de cortísimo plazo, también otra señal inadecuada la venta de activos para la economía. A precios de gallina robada. Luego, las salvaguardias que también se implementaron, otra señal inadecuada para la economía. Recuerde usted que también a raíz del 2009, se implementó el 5% a la salida de divisas de impuestos. Otra señal inadecuada para la economía. Entonces, si uno junta todo esto, es lo que ha pasado en el país. Y porque, es una mínima parte de lo que ha ocurrido. Porque es lo que ha ocurrido. Yo lo que hago es un relato de lo que ha pasado. Pero lo que quiero transmitir es que hoy estamos hablando de iliquidez y que se han bajado los depósitos y que muchos de los depósitos están en manos de la gente, que se quiere implementar el dinero electrónico, etcétera, etcétera. Pero cada una de estas acciones lo que ha hecho es, sin agregar las reformas tributarias que se mencionan, lo que ha hecho es generar puntos adicionales de desconfianza. Entonces, cuando los agentes económicos y las personas desconfían del manejo económico, lo que hacen es no invertir, precautelar su dinero, bajan los depósitos, se contrae la economía, se contrae el crédito, el país no crece y el resultado es el que tenemos hoy. Y como respuesta a todo esto, se presenta una ley de equilibrio de las finanzas públicas. Entonces, mire usted que en este entorno es una suerte de tratamiento poco serio de los fundamentos fiscales. Cuando usted equilibra una economía, cuando los ingresos son iguales a los gastos. Pero si los gastos son tan elevados que no se cubren con los ingresos, plantear una ley de equilibrio de las finanzas públicas para recaudar 300 millones de dólares, bueno, es una señal de falta de respeto al entendimiento de la economía, del común de la gente, ¿no? Porque no se puede desacreditar el manejo fiscal y de la economía de esta manera, ¿no? Si se planteaba una ley de equilibrio de las finanzas públicas, debe ponerse solo un artículo. Solo un artículo. El país está obligado a equilibrar ingresos y gastos de aquí en adelante. Eso es equilibrio de las finanzas públicas. Como lo tiene Chile, ¿por qué Brasil? Este rato tiene problemas la presidenta de Brasil, porque está incumpliendo su ley Dilma, de tener superávit primario en las cuentas públicas. Por eso está en gran parte enjuiciada esta presidenta. ¿Le explicamos al público en qué consiste ese fenómeno de gastadera que usted acaba de definirlo como? Es decir, lo que debió hacer para no tener hoy los problemas que tiene el país es no abolir las leyes de responsabilidad fiscal que se implementaron aquí a raíz de la dolarización, que obligaban a casi equilibrar las finanzas públicas, a que no crezca el gasto por más allá. gastador él eliminó esos límites que estaban las leyes. Pero lógico, entonces el gasto público creció del 20% del PIB a más del 40% o casi el 50%. Y creció en base al petróleo y la deuda. Hoy que no hay el petróleo y la deuda, ¿Y qué tenemos los problemas que hoy adjetivizaciones tenemos. merecieron, según el señor presidente de la República, los que dispusieron la eliminación de esas medidas
freno. Bueno, de diverso género, propio de este tipo de gobiernos, ¿no? Pero esas adjetivizaciones al buen manejo fiscal, al ahorro, ese desdén por las responsabilidades públicas, hoy tienen un alto precio en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y ese alto precio es desempleo, pobres expectativas para la gente, una economía que se contrae totalmente, escasez, restricción de importaciones y algo mucho más grave, Gonzalo. A ver, y alguna vez ya lo dije aquí, en el primer boom petrolero, en el que se hizo cosas muy parecidas a lo que se ha hecho en este boom, ¿no? Mayor gasto, mayor deuda, subsidios, etc. En el primer boom petrolero la economía creció 7% en promedio. Como se generaron distorsiones parecidas a las actuales, 80s y 90s fueron años de ajuste y la economía creció al 2%, ya 30 años. Luego 2000-2014, en este boom petrolero, la economía ha crecido 4% en promedio, ya van 40 años, ¿no? Y luego 2015 la economía decrece, yo creo que decreció, el gobierno dice que no, 16 va a decrecer y 17 va a decrecer. Entonces, luego de 40 años, la economía retrocede. Estabilizar la economía llevará unos 2-3 años si se hace bien las cosas. Levantar la economía llevará otros 5 años. Entonces ya son más de 50 años del país que no ha podido aprovechar este boom petrolero para hacer que el Ecuador sea otro Ecuador, que crezca, que tenga otras posibilidades. El desarrollo de los países se logra en políticas consistentes de crecimiento durante décadas. Y si esa percepción o esa concepción de la economía no se tuvo en estos 10 años, el precio en el futuro del Ecuador es inconmensurable. China desde a fines de los 70, inicio de los 80, siguió una línea y está como está hoy China. El Ecuador, después de décadas, tiene que retroceder y retomar el rumbo. Va a ser muy costoso para el Ecuador. Esa es la realidad, Gonzalo. Qué pena, maestro, qué pena, amigos, pero nos faltó el tiempo. Y yo tengo también que poner de manifiesto las preocupaciones del alcalde de Guayaquil sobre también sus conflictos frente a este paquete de impuestos. El alcalde Jaime Nebot calificó al efecto retroactivo que, según dijo, le pretende dar el gobierno nacional a la reforma para la asignación de recursos estatales a los gobiernos autónomos descentralizados. Cualquier reforma, dijo Nebot, a las asignaciones a los gobiernos descentralizados debe ser para el próximo ejercicio económico del 2017. Si lo hacen si lo hacen ahora, son los ciudadanos los directamente perjudicados. Veamos cómo es lo que piensa el efecto negativo que produciría, y de hecho va a producir este paquete impositivo. Jaime Nebot dijo hace contadas horas. Señor alcalde, esta semana, y ya paso al plano nacional, la Asamblea Nacional específicamente comenzó a tratar un proyecto de ley de emergencia, con el cual el gobierno intenta equilibrar las finanzas públicas. Los legisladores dan la impresión de que se convierten en una especie de médicos y comienzan a decir qué es lo bueno para la salud, y en base a la legislatura por una salud pública estable, intentan poner una serie de impuestos a ciertos productos de consumo. Da la impresión de que por un lado se nos quiere cuidar la salud, pero por otro lado, porque así es esto, un lado afecta a otro lado cuando se mueve en la economía. ¿Qué va a pasar con los sectores, por ejemplo, productores de azúcar? ¿Qué va a pasar con la agroindustria? ¿Qué va a pasar con la industria que específicamente tiene estos productos o que produce todo esto relacionado con el azúcar, con los edulcorantes, con esta serie de productos que también reflejan trabajo y empleo
en una situación donde también hay problemas de empleo y también hay problemas de falta de empleo, señor alcalde? Mire, yo resumiría esto en una pregunta. ¿Qué le va a pasar al pueblo y especialmente a los pobres y a la clase media? ¿Qué le va a pasar al Ecuador? Primero decían que no pasaba nada y siguen insistiendo, aunque ya con menos intensidad, en que no pasa nada. Segundo, cuando algo pasa hay que intervenir. Cuando alguien está enfermo hay que operar, pero mientras más grave la operación, más delicada, más técnica y afinamiento se necesita. Aquí han entrado, como dijo alguien del extranjero, en una situación similar, al quirófano con una motosierra, no con un fino bisturí ni con un láser. Entonces esa ley, que a mí más me parece una ley de fomento al desequilibrio social, de fomento a la pobreza, va a traer serias consecuencias. Mire, cuando usted pone impuestos a cualquier cosa, esos impuestos no los paga el que fabrica el producto, los paga el que compra el producto, los paga el que consume, los paga el pueblo y los pagan en mayor medida y significación los pobres, porque los productos valen igual para pobres y ricos, pero los pobres y la clase media no ganan lo mismo que la gente pudiente. De manera que ese es el grave problema. Usted está trasladando, al encarecer los productos, dinero de los bolsillos de la gente, de los bolsillos del pueblo, a los bolsillos de un Estado que necesita ese dinero para cerrar el hueco que abrió su farra. Y yo pregunto, ¿cómo entonces se mueve la economía cuando la gente se le saca la plata para llevarla al Estado? Y se dice que son impuestos para disuadir el consumo, para disque cuidar la salud, de la que yo pregunto entonces por qué durante los 9 años no se han preocupado de haber hecho eso. Pero al mismo tiempo se cuantifica $300 millones de cuantía. Entonces no es un impuesto para precaver la salud, es un impuesto para sacar dinero del pueblo y llevarlo al Estado. Eso empobrece al pueblo, le quita capacidad de compra, capacidad de pago. Y cuando no hay compra ni pago, entonces tampoco hay ventas ni cobros. Y se paralizan, se determina una especie de inmovilismo económico, o al menos de una lentitud económica, que genera una cadena de problemas similares y que genera alto desempleo, que es el que se está viviendo en estos momentos. Y esto no es cuestión de que lo diga yo, es cuestión de que lo piensa el pueblo. Y nosotros concordamos con lo que piensa el pueblo. Las encuestas serias que las acabo de revisar de la última semana revelan que el 80% de los ecuatorianos piensa que estamos en crisis. 8 de cada 10 ciudadanos, 80 de cada 100 ciudadanos piensan que estamos en crisis. Y 55 de cada 100 ciudadanos creen que esa crisis está usada por el mal manejo económico del gobierno, no simplemente por la baja del precio del petróleo, sino por la mala administración económica y por la falta de previsión. Y lo más grave de todo esto va aumentando la desconfianza, aumentando la inseguridad jurídica, y por eso en vez de fomentar el equilibrio, fomenta el desequilibrio y la pobreza, porque cuando no hay seguridad jurídica y cuando no hay confianza, nadie invierte, todo se paraliza. No hay crédito, como en efecto hoy no hay liquidez, como en efecto hoy no hay, no entran dólares suficientes, salen más de lo que deberían de salir, y eso genera falta de ventas otra vez, falta de cobros, falta de compras, falta de pagos, desempleo. Y eso es lo más grave, desempleo. Y con el desempleo, latigazo a los pobres y muy especialmente decepción a los jóvenes, porque los jóvenes ven con estupor, con preocupación, como sus padres y abuelos pierden los empleos, y entonces, ¿qué queda para ellos? ¿Qué posibilidad real en una situación de esta, donde el Fondo Monetario Internacional indica que la economía ecuatoriana va a decrecer 4,5% en este año? Solamente nos gana Venezuela con 8 y pico por ciento de crecimiento económico. Alcalde, muy buenos días, pero el modelo económico que se aplica en el país actualmente habla del incremento de impuestos y de un endeudamiento también que se va acrecentando día tras día y que algunos analistas prevén que podría rebasar el 40%, lo permitido en la Constitución del Producto Interno Bruto. Ahora,
Toda esta situación de crisis está generando deudas, por ejemplo, con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ahora genera deudas también con los municipios, con las prefecturas. En algunos puntos del país ya se están reuniendo, algunos sectores prevén un paro. Guayaquil también está siendo perjudicado en este sentido con esta deuda del Estado, con sus rentas con las que le pertenecen al pueblo. Bueno, pretenden perjudicar a todos los gobiernos autónomos descentralizados y le voy a explicar cómo lo quieren hacer. Pero para eso varias premisas breves. Número uno, el dinero que corresponde a las ciudades y provincias no es una dádiva del gobierno, no es una deuda del gobierno, no es una entrega del gobierno, es un derecho que da la Constitución a participar en las rentas tributarias y petroleras, respecto de las cuales el Estado es un mero recaudador, un cobrador, que luego tiene que entregar a las ciudades y a las provincias. Punto número uno. Punto número dos, hay que aclarar, porque para criticar hay que ser claro y justo, que el gobierno no está pretendiendo bajar el porcentaje que la ley le otorga a las ciudades y provincias. 21% de los permanentes, 10% de los ingresos no permanentes que incluyen el petróleo. No, el gobierno lo que está diciendo es, si nosotros recaudamos X suma, sobre esa suma se aplican esos porcentajes. Si recaudamos menos, sobre esa suma se aplican los porcentajes. Si recaudamos más, sobre esa suma se aplican los porcentajes. Suena razonable. La pregunta que habría que hacer es, cuando recaudaron más impuestos que lo que estaba en el presupuesto y cuando recaudaron más por petróleo, ahí sí no se les ocurrió esta idea. Pero en fin, yo no puedo decir que esa premisa es injusta. Lo que sí digo es, eso no lo pueden hacer con vigencia para el año 2016. Tendría que hacerse una ley para el año 2017 en adelante. ¿Y por qué no lo pueden hacer? ¿Dónde está la injusticia? No solamente que la ley no puede ser retroactiva. Cuando se hace una ley retroactiva, el mensaje que se manda es terrible. Más inseguridad, más desconfianza. De manera que más caro les va a salir el remedio que la enfermedad. Peor va a ser el remedio que la enfermedad. Segundo, en materia tributaria, obviamente cuando existe una ley que no debe ser retroactiva, rige desde el 1 de enero del año que viene. Todo eso lo quieren violar con una serie de simulaciones. Entonces viene la parte de fondo. ¿Por qué es injusto? No solo porque la ley prohíbe expresamente hacer eso, por eso que quieren hacer una reforma, sino porque administrativamente, ¿cómo hacen los municipios y los prefectos y los presidentes de las juntas parroquiales rurales, que en base a un presupuesto que no se podía mover, ya contrataron servicios y contrataron obras, etcétera, etcétera, etcétera? No se puede hacer esto. Esto va a significar para algunos municipios casi la quiebra. Algunos no es que no solo van a poder detenerse, y van a tener que no hacer obras y que no dar servicios o darlos incompletos o en malas condiciones, sino que no van a poder ni pagar a los trabajadores. Y todo eso contribuye, relacionándolo con su pregunta anterior, a que exista menos movimiento económico, menos plata, menos capacidad de comprar y pagar, menos capacidad de vender y de cobrar. Encadena una cadena de miseria, una especie de dominó de miseria, ¿no es cierto?, y más desempleo. Entonces, las crisis no se curan, lo he repetido 1000 veces, y lo haré 1000 veces más si es necesario, enfermando a los sanos, sino curando a los enfermos. Si el gobierno se autoenfermó, no solo por el asunto petrolero, sino por mala administración no previsiva, endeudamiento agresivo, inversiones excesivas, gasto excesivo, el gobierno debería haber hecho lo contrario, apuntalar al sector privado, apuntalar a los municipios y a las prefecturas de las juntas parroquiales, que no estaban enfermas, para que precisamente de esa actuación y de ese desenvolvimiento normal, la crisis no se agrave, sino que más bien se ayude al gobierno a salir de la crisis. Estas medidas enferman a todo el mundo, enferman a la empresa privada, enferman a los gobiernos autónomos descentralizados, y lo que van a generar es más pobreza, más iliquidez, más desempleo, más paralización y, ojo, menos recaudación, porque cuando la economía se para, se gana menos o se pierde.
se vende menos. ¿Eso qué es lo que va a suceder? Va a haber menos ICE, menos IVA y menos impuestos a la renta para el gobierno. Aquí están poniendo retro en vez de aplastar el acelerador hacia adelante, hacia el progreso, hacia el bienestar, hacia el empleo, hacia el crecimiento. Eso se logra con un Estado que gaste poco, que invierta mucho, que sea buen pagador, que se endeude mesuradamente, a bajo intereses, bajando el riesgo país con todas esas cosas y a la vez generando en la empresa privada y en la propia empresa pública confianza, desarrollo y seguridad jurídica. Porque de ahí es que nacen los productos en cuantía suficiente para no subir de precio. De ahí es que nace el buen servicio, de ahí es que nace el crecimiento y con el crecimiento el empleo, porque no se puede emplear más personas cuando las empresas quiebran, cuando las empresas cierran, cuando las empresas tienen dificultades, sino todo lo contrario, cuando se hacen más empresas y cuando las que existen están más bollantes y más prósperas. Así de sencillo